ahora. Buenas tardes, a esta hora va a hablar el presidente de la República, Gabriel Boric. Esto tras el segundo consejo de gabinete ampliado durante su gestión. Lo hemos acompañado de sus ministras y ministros y también parte de los representantes de las colectividades del oficialismo. Escuchamos al presidente a esta hora. A todos los medios presentes, hemos tenido una provechosa, rica jornada de gabinete, de discusión del rumbo del gobierno. Y hemos concordado, y es muy claro, que se acabó el periodo de instalación. El mandato a nuestros ministros y ministras es a tomar un sentido de urgencia y que la ciudadanía anote las prioridades que cada uno tiene en sus carteras. En particular, hemos conversado el detalle de cómo el programa Chile Apoya va a crecer, y en donde destacamos la importancia que le damos como gobierno a enfrentar el alza del costo de la vida de la ciudadanía. Es por eso que el acuerdo al que llegó nuestro gobierno mediante la ministra Jara y el ministro Marcel con la Central Unitaria de Trabajadores apunta en la dirección correcta. Una distribución más justa de la riqueza, una preocupación con medidas concretas para poder paliar el alza del costo de la vida, un reajuste histórico del sueldo mínimo, como ustedes podrán ver objetivamente en las comparativas que se hacen desde 1990 hasta la fecha, y además, y también tremendamente importante para este gobierno, un acuerdo con el movimiento social, en donde cada uno, entendiendo su rol, se pone a disposición para colaborar por el bienestar de la ciudadanía. Hemos mandatado a nuestro gabinete a preocuparse con celeridad de la ejecución de sus presupuestos, de reasignar los presupuestos que se proyectan no podrán ser ejecutados para que los recursos del Estado lleguen a los chilenos y chilenas. Nuestro gobierno sale hoy fortalecido con un gran sentido de urgencia y un gran sentido de unidad. Instancia, además, en la que también participaron las presidentas y presidentes de los partidos políticos que forman hoy día el gobierno y con quienes hemos concordado a través de acciones concretas, que no va al caso de detallar, mecanismos para mejorar la interacción con las bancadas parlamentarias y con las fuerzas políticas que hoy día nos apoyan. Tenemos un gran equipo y es nuestra tarea y nuestra responsabilidad de cada uno de los aquí presentes que la ciudadanía y todos quienes habitan nuestro territorio, todos los chilenos y chilenas, así lo sepan mediante medidas concretas de apoyo para mejorar su calidad de vida. Quedo atento a vuestras preguntas. Presidente, muy buenas tardes. ¿Dónde, perdón, para poder...? María José de la Barra de Radio Bio Bio. Perfecto. ¿Cómo están? Hola, María José. Quería hacerle una consulta respecto a este Consejo de Gabinete. ¿Cuáles fueron los temas clave que se abordaron en esta reunión y cuál fue el rol que adoptó la ministra del Interior debido a que se dijo que iba a ser un rol clave y fundamental? La ministra del Interior es la primus inter paribus del gabinete, es la persona en quien yo he confiado para llevar adelante las relaciones entre los ministerios, es a quien además la ley le confía un encargo que es particularmente importante para la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana, que sabemos están todos preocupados y estamos trabajando intensamente en medidas muy concretas que anunciaremos durante esta semana para poder justamente ayudar en esa dirección. Y ella fue quien dirigió y marcó el rumbo de este debate y yo hoy día, como presidente de la República, doy cuenta de las conclusiones del mismo. Conversamos diferentes temas, desde una evaluación de lo que han sido las últimas semanas, la importancia. Ahora. Muy buenas tardes, habla a esta hora el presidente Gabriel Boric tras finalizar el Consejo de Gabinete ampliado en el Palacio de la Moneda. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Y eso cada uno de los ministros y ministras se ha comprometido a
a la brevedad, poder tener resultados concretos para que los chilenos sientan el apoyo que estamos presentándoles como gobierno. Por ejemplo, en materia de incremento del salario mínimo, por ejemplo, en compensación al alza de la canasta básica, por ejemplo, en contención del precio de los combustibles, por ejemplo, en mecanismos de estabilización del precio de la parafina, apoyo a los sectores culturales, apoyos a los crianceros de la cuarta región, entre otras tantas medidas específicas y concretas que no va al caso detallar, pero que estamos trabajando intensamente como gobierno. Presidente, buenas tardes. Antonio Ruiz, de Chilevisión Noticias. Muy buenas tardes, Antonio. Quería llevarlo a otro tema. La ministra del Interior dio plazo hasta las 4 de la tarde a las organizaciones de camioneros que se encuentran movilizadas para que liberen las rutas. Queda menos de una hora. ¿Cuáles serán los pasos a seguir del gobierno si esto no se concreta? Y en otro hecho, quería preguntarle también, tras el saqueo al supermercado en Talagante, ¿evalúa el gobierno querellarse? Si es así, ¿será por ley antisaqueo? Sobre lo primero, como destacó la ministra Siches anteriormente, nosotros hemos llevado adelante, desde que asumimos el gobierno, un diálogo permanente con las principales agrupaciones de camioneros de Chile, quienes hoy día han decidido cortarle las rutas a los chilenos y chilenas, poniendo en riesgo incluso la integridad de enfermos o dificultando el paso de carros de emergencia, no han querido sumarse a estas conversaciones. Hay peticiones que son razonables. Por ejemplo, en el caso de los camioneros de Paine hemos llegado a un acuerdo. En los otros tenemos una mesa de trabajo andando desde antes de esta paralización. Pero sepan de que no es aceptable, y es nuestro deber como gobierno y mi deber como presidente de la República, garantizar el libre tránsito por nuestro país. Y por lo tanto hemos dado, y ratifico, plazo hasta las 4 de la tarde para que se liberen las vías y pueda haber libre circulación, si no imperará la ley y nosotros como gobierno vamos a hacer valer la ley. Respecto de la situación en Talagante, presidente. Lo de Talagante, esto es algo que no es la primera vez que sucede. Y ayer lo hemos conversado también con las autoridades de la comuna. Por primera vez hubo una reacción contundente de la fuerza policial que permitió tener más de 40 detenidos. Desgraciadamente hay algunas observaciones que han hecho las autoridades de la zona del Ministerio Público por el rol que tienen ahí, pero lo que sucedió es absolutamente inaceptable. Acá no se puede naturalizar de que hayan acciones de este tipo y lo que nos corresponde como gobierno es preocuparnos de que se haga cumplir la ley. Hola, presidente. Buenas tardes. Isabel Caro, del diario La Tercera. Hola, Isabel. Presidente, anoche la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional arribó a un tercer acuerdo sobre el Poder Legislativo. Hasta ahora, sin embargo, no hay seguridad de que este tenga apoyo en el Pleno para despacharse el borrador de la nueva Constitución. Quería preguntarle si le preocupa que esto quede en un vacío en la propuesta definitiva. Y lo otro, respecto del rol que va a jugar el gobierno, porque han sido acusados por la oposición, pero también hay críticas en la interna oficialista respecto de la necesaria presidencia que debe tomar el gobierno respecto al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Qué rol va a jugar el gobierno y cómo van a incidir? La SECPRES ya ha planteado que van a colaborar con los mecanismos transitorios. Quería saber si habían definido algo al respecto. ¿Cuáles son las críticas, Isabel, en la interna oficialista? Algunos dicen que el gobierno debiese ser neutral y no como ha dicho usted o la ministra Siches han dicho que no van a ser neutrales. ¿Quiénes? Lo han dicho en privado. Y de hecho algunos lo querían plantear hoy día en la jornada. ¿Tú dices algunos de los de acá presentes? Sí. Mira, en primer lugar, un proceso constituyente de las características del proceso constituyente chileno es evidente que no iba a estar exento de debates y de escollos para ir avanzando. Así ha sido desde un comienzo. Hubo mucho tiempo en donde no se podían discutir las normas constitucionales a este nivel y por lo tanto a mí no me extraña. Y quiero rescatar una columna de Carolina Toá, que el fin de semana escribía justamente de que en estos debates es deseable que haya todo el diálogo posible y que en ese diálogo a veces hay fricciones. Es lo que ha pasado en el diálogo respecto al sistema político, pero no me cabe ninguna duda de que vamos a tener un acuerdo que nos permita innovar responsablemente en materia de sistema político. Lo que nosotros hemos planteado respecto a la posición del gobierno de la Convención es lo siguiente.
y en esto quiero ser muy claro, el Gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto la del apruebo como el rechazo, iguales condiciones para poder difundir su pensamiento, su visión, su opción. Y en ese sentido, el Gobierno, con los recursos públicos de todos los chilenos y chilenas, no puede tratar de incidir en una dirección u otra. Tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de fomentar la participación y de informar. Y, por cierto, que eso lo vamos a hacer como corresponde y ajustándonos a todo lo que señalan los cuerpos legales al respecto. Cuando cada uno de los ministros y cada una de las ministras aquí presentes, cuando no están en el ejercicio de sus funciones, tienen todo el derecho a manifestar cuál es su opinión política y cuál es su planteamiento respecto al fondo de la discusión. Hay que hacerlo de manera responsable, hay que hacerlo de manera verídica, sin caer en las fake news que tanto daño le hacen a la democracia. Y yo me imagino que nadie espera que quienes nos hemos jugado tanto por el proceso constituyente no manifestemos dentro de los marcos que nos impone la ley una posición clara respecto al proceso. Eso es lo que yo he señalado. El Gobierno, insisto, tiene un deber de dar garantías a ambas posiciones, de expresarse con total libertad y con igualdad de condiciones, y por otro lado, cuando no se esté en el cumplimiento de sus funciones, en la investidura pública, cada uno tiene derecho a manifestar su opción y su posición política al respecto. Gracias, Isabel. Buenas tardes, presidente. Rodolfo Carrasco, de Diario Financiero. Presidente, el acuerdo por el alza del salario mínimo generó apoyos, pero también críticas de los gremios pymes, que sostienen que ellos fueron excluidos de estas negociaciones, considerando que ellos, afirman, generan el 70% de los sueldos mínimos. Incluso, desde la Democracia Cristiana, algunos parlamentarios señalaron que esperan que no exista letra chica, sobre todo en el tema del apoyo transitorio a las pymes para asumir esta alza que van a tener respecto al valor actual del sueldo mínimo. Quería saber, presidente, cómo enfrenta estas críticas y si hay espacio para negociar en el Congreso o hay un paquete cerrado a tramitar. No las tomo como crítica. Creo que el cómo se presenta la pregunta también puede condicionar la respuesta. Yo lo veo como un aporte constructivo al debate. Por supuesto que nos interesa que las pymes, que en Chile otorgan prácticamente la mitad del empleo en nuestro país y, como bien dicen ellas mismas, la mayoría del sueldo mínimo, tengan todo el apoyo del Gobierno que sea necesario para poder cumplir con los objetivos que se plantea este acuerdo. Esta es la manera en cual nosotros vamos a trabajar. Grandes acuerdos con las organizaciones sociales y, por ejemplo, en el marco de la reforma tributaria, queremos también tener un gran pacto tributario también con los sectores empresariales. Por lo tanto, acá nuestra invitación va a ser siempre al diálogo con objetivos bien concretos. Mejorar la distribución de la renta en el país, en este caso, y, por cierto, apoyar a las pymes. Me imagino que todos están al tanto de que las pymes concentran solamente el 13% de las ventas, siendo que son casi el 50% de los empleos. Hay mucho que hacer para diversificar nuestra economía, para fortalecer las pymes, y nosotros y el ministro Marcel, el ministro Grau, la ministra Jara, están plenamente conscientes de aquello y, de hecho, ya hemos levantado una mesa con las pymes para poder trabajar en esa dirección. No solamente con las pymes, añado a las cooperativas y las ferias libres, que también son de nuestro interés fortalecer en este proceso. El Congreso es un espacio de discusión y debate, no es un buzón. Yo espero de que los congresistas y los parlamentarios y parlamentarias valoren el acuerdo al que se ha llegado y podamos discutirlo en los marcos de la importancia que tiene, tal como ha sido señalado transversalmente por los representantes de las y los trabajadores y por los representantes de gobierno. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos.
Y el presidente de la República, Gabriel Boric, finalizando este Consejo de Gabinete, el segundo desde que llegaron acá hasta el Palacio de Gobierno, donde señala el mandatario que el gobierno sale fortalecido con sentido de urgencia y también responsabilidad. Con acciones concretas, dijo el mandatario, se crearán los mecanismos, ¿no es cierto?, para mejorar la coordinación con las bancadas que ahí también veíamos presentes, además de los ministros y ministras que conforman el gabinete del presidente Gabriel Boric. Y señalaba también el mandatario en la confianza que deposita él en la figura de la ministra del Interior, Isquia Siches, a quien vimos a la derecha del presidente de la República, justamente quien va a llevar adelante las relaciones en el gabinete y quien condujo también parte de este Consejo de Gabinete. Se le preguntaba al mandatario respecto de este paro de los camioneros, ¿no es cierto? Señalaba que el ultimátum que se dio desde el Palacio de Gobierno por la ministra del Interior hasta las 4 de la tarde, se señaló que espera que se cumpla, ¿no es cierto?, que el diálogo está abierto por parte del Palacio de la Moneda y que si no, imperará la ley. Parte de los comentarios que realizó el presidente de la República, destacando también el rol que va a jugar el gobierno de la Convención Constitucional, señaló que con los recursos del Estado de todos los chilenos y chilenas, el gobierno no va a interferir en favor de una de las dos posiciones, del apruebo o del rechazo en el plebiscito de salida, pero muy importante va a ser la promoción, ¿no es cierto?, de la participación ahí del gobierno en lo que va a ser este plebiscito del 4 de septiembre. Marian Basso, desde el Palacio de la Moneda, tras este Consejo de Gabinete ampliado. Muchísimas gracias, Marian, que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas